En la era digital, las empresas, instituciones y gobiernos necesitan comunicar sus mensajes de manera efectiva y profesional. Y ahí es donde entra Cofilm Producciones, la productora audiovisual líder en creación de videos institucionales, empresariales y gubernamentales de alta calidad. Nuestro equipo de expertos en producción audiovisual se encarga de cada paso del proceso, desde la planificación hasta la postproducción. Nos aseguramos de que cada video que producimos sea único, creativo y tenga un impacto duradero. Pero eso no es todo. También ofrecemos transmisiones en vivo de eventos y conferencias, lo que significa que tu mensaje puede llegar a una audiencia aún más amplia en tiempo real. Con Cofilm, puedes estar seguro de que tus mensajes se comunican de la manera más efectiva posible. Y lo mejor de todo es que todo el proceso se adapta a tus necesidades y presupuesto. ¿Quieres transmitir un mensaje claro y poderoso a tu audiencia? Confía en Cofilm para la producción de tus videos comerciales, institucionales, empresariales y gubernamentales. Contacta con nosotros hoy y descubre por qué somos la mejor productora audiovisual en el mercado. Cofilm, comunicando tu mensaje al mundo. La calidad y el profesionalismo nos respaldan. Somos Cofilm Producciones. Cofilm Producciones. El cuerpo puede enfermar, la mente puede no parar de trabajar, el espíritu puede agotarse. Si esto te ocurre, solo tienes una opción: reinvéntate. Busca el equilibrio en tu ser. Atiende tu salud de manera integral. Potencializa todas tus habilidades y alimenta tu espíritu. Solo tienes un momento. Es aquí y ahora para realizar los cambios necesarios. La transformación comienza dentro de ti. De cada crisis, toma el mayor de los aprendizajes, da una pausa y después continúa. Agradece el mayor de los regalos, la vida. Enfócate, planifica, construye, disfruta, trabaja en ti. Toma decisiones que contribuyan a tu crecimiento. Reinvéntate. Cuerpo, mente, espíritu. Bienvenidos. El cuerpo puede... Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy, bueno, estamos en otro horario, pero vamos a tratar un tema muy especial. Les informo que cada tercer semana del mes vamos a trabajar solamente entre psicólogos. En esta ocasión somos entre psicólogas. El tema que vamos a tratar es educación sexual en los niños. ¿Cuándo, cómo y por qué? Bienvenidos. Vamos a ver algunas imágenes para entrar a la introducción de este tema. Si me apoyan en producción, por favor. Muchas gracias. Bueno, sabemos que el tema de hablar de sexualidad viene de muchos años atrás. Desde el abordaje de la psicología, tenemos a Sigmund Freud, a quien hablamos mucho de él, quien hay muchísimos tratados, libros, teorías abordando este tema. También existieron algunos otros psicólogos que hablaron de este desarrollo psicosexual durante el episodio de la vida. Hoy en día, la psicología trata de abordar este tema desde otros ángulos. La OMS nos dice que el derecho a la educación sexual en los niños se debe de dar. ¿Para qué? Para hablar de cuestiones de equidad, para hablar cuestiones de intimidad, para hablar cuestiones de protección. Sabemos que hablar de sexualidad es todo un tema. Tiene que ver mucho con los valores personales, los valores de cada sociedad, incluso de cada cultura. Sin embargo, hoy en día la información está al alcance de un clic, sin importar la edad que tengan. Por eso es importante hablarlo. Hay muchas dudas. Los papás,
cuestionan y dicen ¿hasta dónde tengo que decir? ¿Cuánto tengo que hablar? ¿Qué es la sexualidad? Y vamos a abordar la sexualidad de una manera integral. El día de hoy están con nosotros dos psicólogas que hablan de este tema, la psicóloga Dania González Hernández y la psicóloga Melissa Jazmín Vargas Hinojosa. Bienvenidas. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Pues vamos a hablar de este tema y ahora es entre psicólogas. ¿Cómo llegan ustedes a abordar este tema aquí en la sociedad de Pachuca? El tema exclusivamente de educación sexual. ¿Así es? Bueno, pues nosotras tratamos de que este tema se hable de manera integral, de manera objetiva, yéndonos primeramente hacia la población de los cuidadores primarios, es decir, padres, madres, tutores en general, consecutivamente pues a los maestros, maestras, de quienes están a cargo niños, niñas de edades de preescolar hasta primaria, bueno, podemos tratarlo también hasta adolescencia, pero para nosotros es muy importante que estas personas, justamente las que son responsables de su cuidado, de su educación, de brindar una infancia digna, pues sean quienes reciban este primer contacto, esta primera información para que sean quienes transmitan de manera objetiva, integral, informada, actualizada a los niños y a las niñas. Pero tratamos, como lo mencionaba, de hacer un trabajo integral, o sea, no solamente enfocarnos a estos cuidadores primarios, sino que una vez que ellos ya tienen esta información, podamos ahora trabajar con los niños y con las niñas, para que entonces sea el trabajo en tres ejes, ¿no? Los niños que son el centro, bueno, sería dos ejes, los niños que son el centro, cuidadores primarios, que incluye papás, mamás, maestros, maestras, y pues en el caso de nosotras como psicólogas. Muy bien, entonces vamos a partir, yo siempre les digo, hay que partir de que nadie sabe nada, es mucho más fácil. ¿Qué es la educación sexual? Bueno, la educación sexual como tal y como lo comenta mi compañera Dania viene de una manera integral, es todo aquello que engloba los sentires, la corporalidad de las personas, de los niños y bueno, creo que esto también, como lo comentabas en un inicio, es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, de los niños, de las niñas, entonces es un poquito esta parte de la identidad, de cómo nos identificamos a nosotros mismos, cómo somos y nos identificamos con las demás personas. Es un poquito de lo que viene siendo la educación sexual, ¿no? Finalmente, pues ya viene pasando como a esta parte de los cuidadores, como lo dice Dania, un trabajo de cuidadores, un trabajo de escuela, un trabajo también de quienes están alrededor de los niños y que les dan esta información, ¿no? Hablar de sexualidad es la invitación en este programa es hablar de educación sexual desde otra óptica. Es saber que sexualidad es todo lo que somos. Es el reconocer nuestro cuerpo, es reconocer cómo me siento, cómo me expreso, cómo me visto, cómo me relaciono con los demás, ¿no? El saber que el cuerpo es mío y en los pequeñitos es lo primero que vamos a enseñarles. Entonces, el trabajo que ustedes realizan va dirigido a niños pequeñitos. ¿De qué edades? Podemos empezar a trabajar con ellos desde la edad preescolar, o sea, desde los 4 años más o menos, 3 años y medio, 4 años. Es muy importante que se comience desde estas edades, pues porque la sexualidad nos atraviesa a todos desde que nacemos. Entonces, desde la oportunidad, bueno, desde que las personitas, en este caso, o las personas más bien, tienen esta capacidad de comunicación, bueno, de lenguaje, de escucha, de aprendizaje, de observación,
empezar a compartir con otras personas de su misma edad, saber que no solamente sabemos que los niños antes de entrar a un preescolar, pues ellos se identifican bajo lo que los padres les muestran, ¿no? Y también creen que son los únicos que existen de su edad, de su tamaño, en lo que ellos conocen como su mundo. Ya cuando empiezan a la edad preescolar y que ven que hay más niños, más niñas como ellos, es, ok, me reconozco a mí mismo, pero también reconozco que hay otras personas. Entonces, aquí comienza la importancia también de empezar a hablar sobre sexualidad desde el conocimiento del cuerpo, desde nombrar a cada parte de nuestro cuerpo como debe de ser, con todas las letras, y consecutivamente vendría los sentires, las experiencias a través del cuerpo, cómo me conozco y cómo me reconozco de mí a través de mí mismo y a través de otras personas de mi misma edad, de mi mismo sexo, por ejemplo, y después vendría ya como tal el cuidado del cuerpo mismo. Ok, entonces la gran pregunta es, ¿quién debe de empezar a dar esa información? Bueno, creo que aunque pueda parecernos obvio, las primeras personas que deben de hacerlo, porque es el primer núcleo que una persona o que en este caso un niño se empieza a desarrollar, es el núcleo familiar. Entonces, en este caso serían los papás o los cuidadores primarios los que tienen que iniciar con estas conversaciones a enseñarles sobre su cuerpo, pero también sobre los cuerpos de los demás, los cuerpos que ellos habitan, ¿no? Finalmente que los niños puedan tener esta perspectiva completa de que existe su cuerpo, pero también existen otros cuerpos diferentes, que tienen sensaciones diferentes, que experimentan de diferente forma, ¿no? Sí. Entonces, esta información es dada de acuerdo a los valores que rigen cada familia. Sí, así es. Creemos que también es bien importante que tomemos en cuenta esta parte de que los valores se mezclan con este tema en el sentido de que sí, hay que respetarnos, hay que cuidarnos a nosotros mismos, a otras personas, hay que todo este cúmulo de valores también representarlo en la enseñanza de cómo estamos nosotros criando, cómo estamos nosotros enseñándole a otra persona acerca de esto. Entonces sí, creo que va muy ligado a los valores que como le comentaba, empiezan en un núcleo único y de socialización para un niño. Posteriormente, de acuerdo a lo que nos han comentado, posteriormente los docentes también aportan información. Así es. Bueno, no solamente quería complementar con lo que decía Mel, que también tomando en cuenta ahorita el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, algo muy, muy importante es el contexto de los niños y de las niñas. Entonces, junto con ello es que se entremezclan los valores. Lo mencionabas tú en la introducción, que es importante dar una educación sexual con base a las vivencias, a las experiencias, al contexto, a la cultura en donde están los niños y las niñas, para que entonces puedan ellos relacionarlos con lo que vivan día a día. Si bien este contexto, como lo decía Mel, empieza desde el núcleo familiar porque es la primera entrada, la primera probadita de lo que es el mundo para los niños, entonces forman las bases, ¿no? de cualquier educación, pero hablando de educación sexual, forman las bases de lo que es la educación sexual en la familia, para que después en la escuela se venga a reforzar lo que en casa ya se viene sembrando, ¿no? Que sería lo recomendable, que hubiera libertad, que hubiera la apertura para que puedan experimentar bajo una guía, obviamente, y no de manera solitaria, que sea a través del respeto, a través de la individualidad, y que entonces pues ya en la escuela, y retomando lo que mencionaba con este nuevo modelo donde se toma en cuenta todo lo contextual y también la parte de género, la parte de diversidad, los maestros tienen la obligación, maestros y maestras, obligación y la responsabilidad de continuar con esta educación sexual. Ya vamos a ponerle como nombres más técnicos, por así llamarlo, ¿no? Con procedimientos, con reglas, con conceptos claros y también tomando en cuenta la etapa de desarrollo en la que se encuentran los niños y las niñas.
Esto quiere decir que la información que se les da a los niños como psicólogas, es una intervención que hacen de manera particular, o sea, individual, o crean talleres, o van a las escuelas. ¿Cómo es este abordaje que hacen? Bueno, creo que se puede abordar de muchas formas. Aquí lo importante es que quien esté dando la información esté claro en que qué es lo que se va a ver con el niño, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver, por ejemplo, en este caso si es un taller con todos los niños? ¿Cómo podemos hacer que ellos participen en esta parte de los talleres o en esta parte de la sesión individual? Y justo como lo menciona Dania, que sea desde un lugar en donde los niños tengan muchísima voz, donde a quienes vamos a enseñar, a quienes vamos a introducir en estos temas, tengan la libertad completa de poder decir dudas, de poder hacer comentarios, de que sea una vivencia para ellos que no sea desde el miedo, desde lo prohibitivo, que sea siempre para que ellos sepan y puedan expresar todo lo que en este caso, en temas de sexualidad, puedan expresarlo sin que haya un límite. A esto me gustaría complementar que regularmente o desde lo tradicional creemos que o se han visto a los niños y a las niñas como solamente una vasijitas, ¿no? Donde debemos de poner conocimiento, y así pasa también con el tema de la sexualidad, ¿no? Creemos que los adultos somos los únicos que sabemos acerca de la sexualidad y queremos enseñarles con base a nuestra propia experiencia, y nos olvidamos de que pues quienes nos van a marcar la guía, la pauta de qué es lo que se necesita saber o qué es lo que se necesita más bien enseñar, pues son los niños y las niñas, ¿no? A veces pasa que en sesiones los papás llegan como muy escandalizados cuando los niños les preguntan cosas, muy como sencillas, ¿no? De que ¿qué es pene, por ejemplo, ¿no? Y los papás llegan súper escandalizados de, híjole, es que mi hijo me dijo esto y así. Bueno, no es más sencillo solamente contestarle la pregunta. Entonces, también desde los talleres que nosotras impartimos, tratamos de sí llevar como un esquema, una guía de lo que vamos a compartir, pero también ser muy flexibles y ser muy abiertas a lo que los niños nos están, a lo que ellos ya traen de conocimiento y también a las dudas que ellos tienen, como lo dice Mel. Tenemos que ser muy, muy flexibles y tenemos que estar muy abiertas como profesionales de la psicología o de la educación, para partir desde lo que los niños y niñas nos están solicitando, de lo que ellos y ellas ya saben. Sí me gustaría abordar el tema relacionado a, hablábamos de los contextos, ¿no? O sea, en dónde crecen los niños y hoy en día música, hoy en día televisión, incluso las caricaturas, ¿no? O sea, ya está todo como muy abordando la sexualidad de diferentes maneras. Entonces, de pronto, los papás, saben, yo soy psicóloga también, los papás dicen, no, es que yo nunca le enseñé, pero si tienen un televisor o tienen oídos, ¿no? O sea, para aprenderse una canción, todo lo que dice, ahí está captando información. O sea, ¿cómo enseñar ahora cuando hay todo un medios de comunicación, ¿no? Que los niños pequeñitos dicen, a lo mejor no me tocaba aprender, pero ya lo vi, prendí la televisión y encontré algo. O escuché una canción y ya aprendí algo. O sea, ¿cómo enseñar desde ahí? ¿Cómo orientar desde ahí? Pues creemos que la base de esto es que haya libertad hacia las preguntas de los niños. O sea, siempre lo que recomendamos a los padres de familia, ya sea de manera grupal o de manera individual en las sesiones, es que escuchen a sus hijos, o sea, escuchen todo lo que ellos les quieran contar, hablando de manera general, no solamente hablando de cuestiones de sexualidad. Los niños tienden a contarnos 10 veces lo que les pasó en la escuela porque fue para ellos muy divertido, ¿no? Y el mismo chiste, y a lo mejor nos cuentan lo que el amiguito les contó, no sé, que fulanito de tal pues se cayó y estuvo llorando y él estaba preocupado. O sea, pueden ser pláticas que para los adultos ya no son como muy pues banales, o sea, ya nuestra capacidad de asombro pues se nos va como disminuyendo, y los niños para ellos
todos los días se asombran de algo nuevo. Entonces, si nosotros permitimos que nos cuenten lo que ellos nos quieran contar y también les permitimos que nos pregunten infinidad de veces la misma cosa o que sea una cadenita de preguntas, ¿no? De que si nos dicen, ¿qué es esto? Es el micrófono. ¿Y para qué sirve un micrófono? Pues sirve para poder la voz escuche más fuerte. ¿Y por qué queremos que la voz escuche más fuerte? Así es una cadenita de preguntas, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros accedamos a contestar estas preguntas y que ellos se sientan con la libertad y la confianza de preguntarnos lo que sea. ¿Por qué? Porque para cuestiones de sexualidad, ellos no lo van a ver como en un sentido malo o inapropiado o súper sexualizado o exclusivamente desde el placer, desde el deseo. Lo van a ver tal cual, literal. O sea, todavía, además de que de todo lo que acabo de mencionar, sus capacidades cognitivas todavía no están desarrolladas para pensar de manera profunda, para analizar, para reflexionar. Ellos ven todo de manera literal, o sea, tal cual diga una canción, ¿no? Entonces, si nosotros les permitimos que nos pregunten, ya les estamos dando un nivel de protección muy grande, porque entonces nosotros como adultos debemos de contestar de manera directa, de manera ocupar lenguaje que sea entendible para ellos, para ellas, y entonces podamos darle esta protección que no nada más sea dentro del núcleo familiar, sino que también pueda abarcar en los diferentes contextos. Otra cosa que mencionamos también dentro de las sesiones es que los papás quisiéramos tener a los hijos todo el tiempo en una burbujita. Eso es imposible. O sea, es imposible porque desde el preescolar dejan de estar 100% en nuestro control, en nuestras manos, ¿no? Entonces, de ahí, pues ya hacia adelante, ya no podemos tenerle el control 100% de ellos. Por ello es necesario que desde casa, pues les brindemos, como lo mencionaba, esta confianza, esta libertad, esta la permisividad de poder experimentar, de poder ser curiosos más bien, y que ellos sepan que en casa, ya sea mamá, ya sea papá, ya sea el hermano mayor, son estas personas de confianza a quienes les pueden preguntar lo que sea. Ya si llegue fulanito de tal a la escuela a decirle que en la canción escuchó tal cosa o que en el programa vio tal cosa, ellos pueden venir a preguntarnos lo que necesiten. Y otra cosa muy importante también es cuando decidimos tener un hijo, una hija, un niño en casa, es importante que nosotros creamos o construyamos más bien un espacio apto para niños y para niñas. O sea, no es lo mismo cuando vivimos solamente los adultos en casa, donde podemos tener películas de cualquier índole, ver contenido de violencia, a cuando ya hay un niño o una niña en casa. O sea, la casa se tiene que transformar, tiene que empezar a ser adecuada para todas las personas con las que viven ahí, y sobre todo para quienes todavía no tienen el suficiente conocimiento, la suficiente información sobre temas elevados. Entonces los adultos tenemos la responsabilidad de nosotros adaptarnos a ellos, no ellos a nosotros. Entonces, empezando a crear este tipo de espacios que sean aptos para niños, también les brindamos protección. Es muy común que a veces las abuelitas, por ejemplo, vean pues las novelas, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos en ese momento, no? Le decimos que no le va a la abuelita y le quitamos esa libertad. Vamos a tratar de mediar, vamos a tratar de llegar a acuerdos para que en la medida de lo posible el ambiente sea adaptado a los nuevos integrantes de la familia. Entonces, como vemos, hablar de educación sexual en los niños involucra a todos los miembros de una familia. Esta parte que dice la psicóloga Dania me encanta, ¿no? O sea, hay que crear espacios seguros para las familias, y recordar, espero que este programa lo compartan entre muchos papás, entre muchos cuidadores, entre profesores, ¿no? Docentes. Tenemos que una gran responsabilidad, o sea, crear vínculos con los pequeños parte de la confianza, y esa confianza únicamente se da con la apertura al diálogo. Vamos a ir a una pequeña pausa. Seguimos en este tema, educación sexual en los niños, cuándo, cómo y para qué. Regresamos. Lion Barber, domina tu estilo.
¿Quieres dominar tu estilo y lucir como un rey auténtico? Entonces, ven a Lion Barber en San Cayetano. En Lion Barber no solo te ofrecemos cortes de cabello impecables, Sino toda una experiencia de barbería premium. nuestros expertos barberos dominan las técnicas más avanzadas. Cada corte y afeitado es realizado con precisión y cuidado, para garantizar resultados impecables. Lion Barber es el lugar perfecto para aquellos que buscan estilo, calidad y atención personalizada. Así que, si quieres lucir como un auténtico rey, ven a Lion Barber en San Cayetano y déjate consentir por nuestros profesionales. Lion Barber, donde el estilo se convierte en una obra maestra. Disfruta la comida tradicional mexicana en el restaurante cultural El Sabor del Campo. Visítanos y disfruta de nuestro sabor. Cecina con enchiladas, pan de pulque, truchas y varios platillos más. El Sabor del Campo en Huasca de Ocampo. Disfruta. Gracias amigos, estamos nuevamente en este programa Reinvéntate, Cuerpo, Mente, Espíritu. Entre psicólogas, hoy es entre psicólogas, hablando de educación sexual. Y bueno, vamos a ir desglosando el título de este programa, ¿cuándo comenzar a hablar? ¿Cuándo comenzar a dar esta educación sexual con los pequeños? Y vamos a situarnos muy bien, ¿verdad? Estamos con niños de preescolar, primaria y primaria. O sea, es importante, estamos hablando desde ese grupo de población. Sí, comentábamos un poquito que es importante que cuando ya podemos tener una comunicación con los niños, empecemos a enseñarles, ¿no? Desde muy pequeños también los niños comienzan como con esta curiosidad de sus cuerpos, a conocer diferentes partes de ellos, a lo mejor no a preguntar, pero sí a tocar, a sentir finalmente. Es importante que les demos como esta libertad de poder conocerse, de poder autoexplorarse. Ya cuando empezamos a tener como tal una comunicación con ellos, pues desde lo inicial, ¿no? Al bañarlos, al ponerles su ropa, señalarles cuáles son las partes de sus cuerpos, que ellos la empiecen a repetir. O sea, creo que viene mucho desde el inicio en que ellos puedan ya conocer como tal lo que ellos habitan. Entonces, hablamos como a lo mejor de una conversación con ellos como desde los 4 años, desde los 3 años y medio, un poquito por ahí, que ya podamos conversar con ellos. Pero en sí, los niños desde el principio van a querer conocerse. Entonces, sí también tener esa libertad de que con el tacto ellos puedan también autoexplorarse. Hay algo muy recurrente con los pequeños, que escuchan cosas, ¿sí? O sea, escuchan, o entre ellos tienen sus propias pláticas, o sea, finalmente son humanos y están aprendiendo a socializar cuando recién llegan a preescolar, y escuchan algunas cosas y entonces llegan a casa y entonces dicen, es que fulanito dijo, y alguna de las respuestas es, ¡qué barbaridad! Y entonces van y se quejan con la maestra y corran a ese niño y no lo quiero, cambien a mi hijo de grupo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando el pequeño o la pequeña llega diciendo, me enteré de esto? Pues primero no entrar en pánico. No es algo que nos deba de a nosotros poner en alerta. Finalmente son niños y los niños deben de aprender de alguna u otra forma y deben de escuchar y deben de ver y deben de sentir, ¿no? Entonces, para empezar, no entrar en pánico y tener como esta apertura de poder decir, ok, voy a explicarte esto que probablemente yo no estaba listo para que tú vieras, escucharas, pero que es necesario que yo te explique, ¿no? Que yo te enseñe. Entonces, antes de también alertarnos, de a lo mejor llegar como con esta actitud de prohibición, tener como esta libertad y esta apertura de decir, ok, es momento de que mi hijo conozca esto, es momento de que mi hija hable de esto, de que hablemos de esto, ¿no?
y lejos de que nos pongamos o les pongamos a ellos como un alto, seguir escuchándolos, porque eso es lo que va a generar la línea de confianza. Si nosotros nos asustamos y entonces el niño ve que para nosotros es un tema que nos mueve de manera negativa, ya no nos va a volver a decir. Temas o situaciones que ellos vean, que escuchan y que son parecidas a lo que ya habían escuchado antes, ya no van a tener la confianza de poder platicarlas con nosotras, ¿no? Entonces, sí, como antes de alertarnos, ok, voy a ver sí qué está pasando en su contexto, pero también voy a conocer y voy a darle a conocer a ella lo que necesita para que lo entienda. Existe una preocupación también de si yo estoy planteándome como desde esa mamá o desde ese papá o desde esa abuelita o el cuidador, si ahorita le damos esa información, entonces le vamos a cortar su niñez. No es así. Y así sucede como con todo el tema de sexualidad, ¿no? Si hablamos de relaciones sexuales, vamos a propiciar que las personas tengan relaciones sexuales a más temprana edad. Y bueno, exclusivamente sobre este tema, los estudios nos indican que mientras más pronto hablemos de sexualidad, de acuerdo a la etapa de desarrollo de los niños y de las niñas, retardamos una de estas situaciones, pues es el que tengan relaciones sexuales a temprana edad. Otra, pues también les propiciamos herramientas de autocuidado, además de que propiciamos su seguridad, el amor propio, confianza en ellos mismos, lo que tiene que ver con autoestima. No vamos a hablar de temas que no les atraviesen en ese momento a los niños y a las niñas. Por ejemplo, dentro de los derechos sexuales y reproductivos que nos decía Mel hace ratito, pues no vamos a hablar sobre reproducción de manera específica, de manera vivencial con los niños y con las niñas, porque no tienen la capacidad de reproducirse en ese momento. Probablemente va a llegar un punto en el que hablemos de embarazo, pero desde los papás, desde las mamás, desde los adultos, pues. Pero para ellos vamos a ocupar palabras, vamos a ocupar información que les atraviese. ¿Qué les atraviesa en ese momento? Pues conocimiento del cuerpo, higiene, cuidado de manera general del cuerpo, qué te gusta, qué no te gusta, darle la libertad de que ellos escojan lo que les gusta ponerse de ropita, los juguetes con los que quisieran empezar a jugar, escoger el tema para su fiesta de cumpleaños. Todas esas cosas que sí les atraviesan en ese instante son las que les van a ir ayudando a ir poco a poquito, a ir etapa por etapa, para que en un momento en donde ya hay que hablar de menstruación, por ejemplo, a partir de más o menos de los 10, 11 años de edad, bueno, ya en ese momento hablamos de menstruación. Posteriormente ya vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de placer, ¿no? No está mal que te guste tocar tus partes íntimas, ¿no? Si te sientes bien, si te gusta cómo se siente, está bien que lo hagas, hazlo como forma parte de tu privacidad. Es importante que lo hagas dentro de tu privacidad, con limpieza. Si tienes más curiosidad, si tienes más duda, pregúntame a mí. Entonces vamos a tomar en cuenta la etapa de desarrollo de los niños y de las niñas. Eso podemos equiparar como una dosis de un medicamento, ¿no? Puede ser el mismo antibiótico para toda la familia porque se enfermó, pero no es la misma cantidad para cada uno, ¿no? O sea, cada uno va a tener una dosis específica de acuerdo a la edad. Y es lo que necesitan, es como la fórmula exacta, ¿no? Entonces ya vimos el cuándo, ya vimos el cómo, y ahora vámonos desde mi punto de vista, el más importante, el para qué. El para qué hablarles. ¿Para qué hablar de educación sexual? Creo que bien importante darnos cuenta de que al final estamos hablando un poco como de la socialización, de los contextos de los que vienen, ¿no? Tarde o temprano el tema va a llegar a ellos. En la escuela generalmente, y ahorita que ha sido como un boom la nueva educación que tiene y que vienen en los libros de texto, en todo esto, que no sean ajenos al tema. ¿Para qué? Para que no los agarre a ellos también de sorpresa. ¿Para qué? Para que si tienen más dudas acudan
con sus profesores, con sus cuidadores primarios, con sus tutores, con sus padres, ¿no? Para que finalmente, para que conozcan realmente cómo es el tema y para que no haya más dudas que respuestas para ellos. Creo que un poquito el para qué. El para qué me ubico en dos situaciones. Uno, ¿para qué mamá o papá tiene que dar la información primero para que sea de acuerdo a sus líneas y no las del colegio? Sí, un poco, ¿no? Sí. O sea, creo que ahí hay que partir de algo, ¿no? Si queremos que nuestras hijas o nuestros hijos tengan una visión o unos cimientos respecto a este tema, entonces los primeros que tienen que hablar son los padres. Sí, justamente, y porque como decíamos también, o sea, la sexualidad nos abarca a todos en todas las etapas de nuestra vida. Entonces, ¿para qué? Pues para fomentar, para fortalecer el desarrollo psicosexual, el desarrollo sexual de los niños y de las niñas. Y como bien lo decías, es necesario que se hable desde casa, porque para empezar, los padres son la primera figura de importancia para ellos, para nosotros como niños y como niñas. Entonces, que sean nuestras personas importantes, quienes nos empiecen a brindar confianza, libertad, seguridad, ya va a ser unos cimientos súper fuertes para que entonces, como yo sé que puedo preguntar lo que yo quiera, yo sé que en casa me hablan, tengo el espacio para ser curioso, para experimentar, y aparte pues gracias a mi familia conozco mi cuerpo y mi cuidado, pues tengo la oportunidad y la libertad de que cuando empiece a ir a la escuela, de también reproducir esta seguridad y esta confianza que en casa me han dado. Y pensaría que el principio más importante de empezar a dar esta información es hacerse cargo de su cuerpo, es decir, este cuerpo es mío, ¿no? O sea, el reconocer como suyo, no es el cuerpo de los demás, es el cuerpo suyo. Y cuando un pequeñito dice, este es mi cuerpo, entonces yo lo voy a cuidar, yo lo voy a querer, yo lo voy a atender bien, entonces me estoy protegiendo, porque no voy a permitir que nadie venga y haga algo que a lo mejor a mí no me agrada, ¿no? O sea, que a lo mejor yo digo, a mí me dijeron que no, que mi cuerpo lo cuido yo. Vamos a ir nuevamente a una pausa. El tema sé que da para mucho. Vamos a tratar de ir pues les voy a pedir a las psicólogas que nos den algunos tips para los papás, los educadores que nos estén viendo. Y bueno, pues vamos a regresar en un momento a este programa Reinvéntate, Cuerpo, Mente, Espíritu. Bienvenidos al mundo automotriz. Aquí, en Solo Fuel Injection, Centro de Servicio y Mantenimiento nos avala la certificación a nivel de ingeniería. Somos expertos en toda la línea BMW. Atendemos autos de alta gama como Jaguar, Porsche, Mercedes-Benz, etc. También damos servicios y reparaciones óptimas a todo el parque vehicular, multimarcas en general, incluyendo el diésel ligero, así como a flotillas de empresas. 30 años de experiencia nos respaldan. Contamos con equipos de diagnóstico originales, herramienta actualizada, instalaciones seguras las 24 horas, diagnósticos 100% certeros. Somos Solo Fuel Injection, Ingeniería Mecánica Automotriz. Solucionamos problemas electrónicos, solucionamos problemas mecánicos. Garantía en todos nuestros trabajos por escrito. Ven y forma parte de esta comunidad. Solo Fuel Injection, Ingeniería Mecánica Automotriz. Ubicado en el mejor sector estratégico del centro de México, el Parque Industrial Plata. Instalado en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, es un espacio de inversión abierto a las empresas nacionales y extranjeras. Hoy, los ojos de los inversionistas están puestos en el Parque Industrial Plata, porque Hidalgo camina fuerte para ser potencia, con inversiones seguras, desarrollo económico estable, seguridad y paz social. Primero el pueblo. Amigos, regresamos a este programa Educación Sexual en los Niños. ¿Cuándo, cómo y para qué?
Estábamos comentando del para qué llega a otros temas, como es el alejarse de la violencia sexual, ¿no? El protegerse, el tener como factores protectores dentro de cada niño y cada niña, porque sí se pueden proteger, y que también la familia cree esta red de seguridad en cuanto a la sexualidad. ¿Qué opinan al respecto? Pues justamente eso, o sea, el que nos informemos, que tengamos información de cualquier índole, sobre todo lo que tiene que ver con educación, sobre lo que nos atraviesa a las personas, nos va a dotar de muchas herramientas. Esta palabra pues ya últimamente se ocupa como muy seguido, muy común, pero bueno, tiene sentido, o sea, nos empodera, ¿no? Nos da esta seguridad, esta confianza, esta fortaleza de que tengo el conocimiento de lo que sí y de lo que no. Lo decía hace un momento, o sea, hace tiempo, y es muy reciente, los derechos de los niños y de las niñas, o sea, no tiene mucho tiempo. Entonces, antes se les tenía la percepción de que eran seres que no sabían, que eran personas chiquitas, ¿no? Más bien que eran personas chiquitas, que no tenían la capacidad de entendimiento, de que no tenían la capacidad de decisión, o de los que no se dan cuenta. Exacto, de que alguien más tenía que hacer las cosas por ellos de manera general, ¿no? Entonces, no, o sea, los niños, niñas tienen esta capacidad a su edad, a sus condiciones, de poder decidir desde cosas muy básicas, como decíamos ese momento, los juguetes, la ropa, los juegos que quieren hacer. Entonces, el que nosotros, como desde los padres de familia, docentes, los adultos en general, somos responsables de brindar una infancia digna para niños y para niñas, les brindemos esta información de manera adecuada, los estamos protegiendo, los estamos empoderando y les damos la certeza o les damos las herramientas necesarias para que por ellos mismos puedan hacerlo y que no siempre tengan que depender de un adulto, porque ¿qué pasaba hace tiempo? No, bueno, desafortunadamente sigue pasando. Como siempre se les dejó ver a los adultos como las personas que tenemos que obedecer a los adultos, pese lo que pese, ¿no? Porque lo digo yo, porque soy tu mamá, porque lo digo yo, hazle caso porque es tu maestro, ¿no? O hazle caso porque es el sacerdote, hazle caso porque es el maestro de cualquier taller. Como eran adultos y teníamos que obedecerlos, sea lo que sea, pues entonces los dejábamos muy desprotegidos, porque entonces, ¿quién tiene la información verídica? ¿Quién sabe de cualquier tema? ¿Quién solamente puede protegerme? Es el adulto, por el simple hecho de ser adulto. Entonces, afortunadamente esto se ha ido remodelando, se ha ido reconstruyendo y les estamos dejando el poder a los niños por sobre ellos mismos, pues porque al final son sus propios cuerpos, sus propias vidas, sus propias experiencias y como tal tienen todo el derecho de experimentar, de protegerse y de vivirla con seguridad porque solo les corresponde a ellos. Entonces, por ello es la importancia de hablar abiertamente de educación sexual de manera integral. Ok, es válido que una mamá, un papá, una abuelita, el que esté a cargo de un pequeño, diga, no sé por dónde, o sea, porque a veces los pequeñitos rebasan, ¿sí? O sea, saben mucho más, a veces antes decíamos, no se da cuenta, se dan cuenta de todo. Es válido que acudan a un profesional como ustedes, especialistas en esta área, para que los orienten. Claro, creo que la recomendación que queremos hacer aquí y que veníamos justamente platicando y viendo esta idea es, finalmente, si no se cuenta con la información oportuna, con la información objetiva, con la información que nosotros podamos expresársela a un niño, es bien válido poder acercarnos a profesionales, ya sea psicólogos, profesores, que tengamos como finalmente la certeza que ellos nos van a ayudar y nos van a explicar cómo explicarle, valga la redundancia, a un niño este tipo de temas, ¿no? Y sobre todo que pues finalmente ellos también tengan la oportunidad, se den la oportunidad
de aprender nuevas cosas, ¿no? Estamos hablando en este caso de alguien, a lo mejor de un hijo, de un nieto, de alguien que pues finalmente nosotros nos tenemos que hacer responsables, justo como lo decía Dania, ¿no? Como los adultos que somos, para darles ese contexto a los más pequeñitos de la casa, ¿no? Adaptarnos a los más pequeñitos de la casa. Entonces, sí, la recomendación siempre va a ser, si no nos vemos tan como con la habilidad ajá, de abordar sí, el con tema. la habilidad de abordar el tema, lo suficiente información no la tenemos, nos está rebasando, como Ajá. lo dice el pequeño. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Como, ok, me acerco a asociaciones, me acerco a terapeutas, me acerco a especialistas en el tema, ¿no? Y esta orientación es, va una mamá, va un papá y es, ¿ustedes platican con la mamá y con el papá y le dicen cómo puede abordar el tema? ¿O es el papá dice, le dejo a mi niño, a mi niña y explíquele? ¿Cómo es? Pues regularmente eso pasa, ¿no? De que Sí. llegan los papás y nos dice, esta es la situación, me gustaría que se atienda, ahí le traigo a mi niño o a mi niña. Pero lo que tratamos de hacer es tratar de sensibilizar y tratar de entrar en conciencia y en el compromiso que la responsabilidad primaria es de ellos. Nosotros somos como el puentecito, como una guía para ellos, pero quienes tienen este compromiso y responsabilidad son los padres. Muchas veces se cree que una vez que nos traen a los niños al consultorio, pues ya va a cambiar la vida. Y la verdad es que no, porque quienes deben de darle los cimientos pues son los padres de familia. Entonces, si no empezamos desde esa raíz, así platiquemos, así hagamos la mejor intervención psicoeducativa con los niños y las niñas, no va a servir de nada, porque no va a haber reforzamiento desde casa, que además ahora las conductas que están presentando o la falta de conocimiento que están presentando los niños y las niñas es por parte de los padres, ¿no? La responsabilidad es de los padres de familia, y si ellos no aceptan esta responsabilidad y compromiso, pues entonces no va a servir de nada. Se trabaja de esa manera. Yo siempre les digo que dentro de este trabajo los ejes principales son padres de familia, escuela en dado caso, y pues nosotras somos como la última parte, pero ellos son los actores principales. Muy bien, pues agradecemos mucho a las psicólogas, este grupo de psicólogas. Hoy nada más vinieron 2, pero sabemos que son más. Es un grupo de psicólogas que están comprometidas con la salud mental y en específico con la salud en el caso de la sexualidad, ¿no? O sea, este abordaje que como psicólogos podemos dar, ¿no? Yo siempre les digo, somos psicólogos, pero nos vamos especializando en diferentes temas, ya sea porque nos gusta, ya sea porque de pronto son los casos que nos llegan más seguido y decimos, nos tenemos que equipar y atender a nuestra población, y ustedes lo han hecho. ¿Dónde se encuentran localizadas? Estamos en el sur de Pachuca, más específicamente en Tulipanes. Por ahí andamos, por si nos quieren buscar. Ok, tenemos por ahí sus redes sociales donde las pueden localizar. Este grupo de psicólogas en redes sociales están como Apapacho, ¿sí? ¿A Sí, qué se Apapacho. dedica Apapacho? Pues somos, como ya lo mencionaba, un grupo de psicólogas que damos terapia con perspectiva de género, cognitivo-conductual, y también nos dedicamos a dar talleres, pláticas referentes a estos temas. Y bueno, somos en este momento, somos 3, y sí, estamos en nuestras redes sociales como apapacho.pachón, @apapacho.pachón, por si nos quieren buscar. Y bueno, sí, un poquito de eso es lo que va. Atendemos situaciones, en este caso de abuso sexual infantil también. Nos especializamos un poquito en los temas de estado de ánimo, como lo es depresión, y en conductas de ansiedad. Ok, de la información que tenemos de ella, sabemos que, claro, abordan este asunto de violencia sexual. ¿Solamente niños? No, de manera general, adultos también, adolescentes. Ok, los trastornos del estado de ánimo, de ansiedad, trastornos de neurodesarrollo, el famoso TDAH, ¿no? Que a veces llegan los niños a la escuela y dicen, es que yo tengo TDAH, ¿no?
ya, todos tenemos. Tenemos también psicoterapia posparto y posaborto. También tenemos esos abordajes. ¿Cómo localizarlas para que puedan dar talleres en escuelas? Los talleres me imagino que es para docentes, padres de familia, incluso para niños. ¿Puede haber talleres de mamá con mi niño ahí? O sea, ¿puede haber esta opción? Sí, tratamos de acoplarnos a las necesidades de la población que nos esté solicitando. Entonces, de acuerdo justo a esas necesidades, pues es que diseñamos los talleres, pero específicamente en el tema de violencia sexual o de abuso sexual infantil, recomendamos que primeramente sea con los padres de familia. Además, porque tiene que ver con un tema de consentimiento informado, que los padres conozcan el tema, que nos den su consentimiento para poder trabajar con los niños y posteriormente ya lo hacemos con los niños. Como lo decía Mel, nos pueden contactar mediante Facebook, también Instagram, que es el mismo, @apapacho.pachón. Ajá. Y espero que, no sé si ahí en la pantallita puedan poner igual uno de nuestros números para que igual nos contacten. Si lo puedes decir para los que nos escuchan. Ok, 771-192-2598. Ok, con la psicóloga. Conmigo, con Dania González. Dania González. Bueno, pues se está terminando este programa y yo les pediría a cada una algún mensaje que quieran darle a los papás para que digan, sí, es momento de abordar este tema de educación sexual. Creo que para mí sería mucho quedarme con esta parte de puedo nutrirme yo también, puedo aprenderlo yo también y con esto lo puedo transmitir a mi hijo, a mi hija, ¿no? Qué importante es que seamos el primer contacto de estos temas con nuestros hijos, muy importante, y pues creo que eso, transmitirles eso, que nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para informarse y qué mejor que haciéndolo ustedes para con sus hijos. De mi parte sería que desafortunadamente en la actualidad las cifras de abuso sexual infantil han ido en incremento, entonces si de por sí hablar de educación sexual de manera integral es muy importante como parte del desarrollo de todos los seres humanos, ahora se vuelve mucho más importante para prevenir situaciones de riesgo que tienen que ver con abuso sexual infantil, sobre todo ahora que las redes, el internet nos está rebasando y que los niños tienen acceso a cantidad de aplicaciones y a cantidad de redes sociales. Es necesario, es urgente que como adultos, padres de familia, docentes, personas profesionales que nos dedicamos a este tipo de temas, hablemos, nos preparemos de manera integral, de manera objetiva, de manera actualizada, para que podamos apoyar, para que podamos aportar a que disminuyan las cifras de violencia sexual en niños y niñas. Pues muchísimas gracias a las psicólogas, gracias por abordar este tema. Sé que no es un tema fácil, estamos evolucionadas en tantas cosas y pareciera que hablar de sexualidad sigue siendo un gran mito, un gran estigma, más cuando queremos abordarlo en temas de los niños. Una recomendación es, papá, mamá, crea vínculos con tus hijos, y los vínculos más importantes desde la comunicación, que la información le llegue a tiempo y le llegue a tiempo por ti, desde tu forma, desde tu estilo, desde tus bases, desde tus valores. En verdad que la información sí puede proteger. Y si uno constantemente está dando esa información, entonces se convierte en acciones. Y esas acciones son las que cambian el instante, cambian la vida. Recuerden que este programa Reinvéntate está hecho para hacer promoción de la salud. Y hoy les agradezco muchísimo a cada una de ustedes por todo lo que nos comparten, porque no todos los psicólogos son capaces de combinar psicología infantil y aparte con educación sexual, ¿no? O sea, casi siempre decimos, ese tema no. Entonces les agradezco mucho esta labor que hacen aquí en la Sociedad de Pachuca. Y bueno, pues que gente acuda con ustedes, escuelas que acuden con ustedes,
para que se hable cada vez más, ¿no? Y crear una sociedad protectora para la infancia. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Nos vemos el siguiente martes en este programa Reinvéntate, Cuerpo, Mente, Espíritu. Hasta la siguiente. Gracias. ¿Cansado de buscar contenido de calidad en Internet? ¿Quieres tener acceso a los mejores programas en vivo, sin importar dónde te encuentres? Entonces síguenos en Facebook y YouTube. Somos Cofilm Producciones, la productora con el mejor contenido digital para tu entretenimiento. Imagina tener acceso a una gran cantidad de contenido original, con una programación diversa, desde temas jurídicos, sociales, culturales, empresariales, turísticos e informativos. Además, interactuamos contigo, contestamos tus mensajes y saludos en vivo. Todo en una plataforma fácil de usar que puedes disfrutar en tu televisor, computadora o dispositivo móvil. Con Cofilm Producciones, puedes estar seguro de que siempre tendrás algo nuevo para ver. Además, puedes disfrutar de todo el contenido las veces que quieras. Ya no tienes que estar encerrado en tu casa para disfrutar de lo mejor en producción local. Con Cofilm, todo está a tu alcance. Descubre por qué somos la mejor productora audiovisual del mercado. Cofilm Producciones. El mejor contenido en streaming, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.